¿Qué tal? Mi nombre es Andrés Torres y soy becario de investigación y docencia en la Universidad Nacional de General Sarmiento. En esta clase, y para cerrar la unidad correspondiente al estudio de la Revolución Mexicana, nos parecía importante incorporar la perspectiva de género para analizar la figura de las revolucionarias que formaron parte de este proceso. Como ustedes bien sabrán, la perspectiva de género es una perspectiva metodológica reciente que incorpora a los estudios feministas y LGBTQI+, o queer, para analizar el pasado. Por lo tanto, en esta clase nos propondremos analizar cómo actuaba el género en un contexto en el cual es posible identificar diversas formas de participación femenina en la revolución. Por lo tanto, en un primer momento, haremos un recorrido por las principales corrientes historiográficas de la segunda mitad del siglo XX que permitieron el establecimiento de los estudios de las mujeres. En segundo lugar, utilizando la tipificación realizada por la historiadora mexicana Marta Eva Rocha Islas, nos adentraremos a conocer los lugares y las tareas realizadas por las mujeres durante la Revolución Mexicana. En tercer lugar, y pensando el proceso en perspectiva histórica, les propongo discutir las diversas representaciones sexogenéricas que se han hecho respecto de una de las figuras principales de la Revolución, Emilio Zapata. En cuarto y último lugar, les compartiré algunos links y recursos para seguir conociendo el periodo. Según la historiadora feminista estadounidense Joan Scott, en la compilación Formas de hacer historia del año 1999, la historia de las mujeres como un campo de estudios académicos se relacionaría con un primer momento de una búsqueda primaria relacionada con el revisionismo histórico a partir de la década de 1960, en el cual se intentaba encontrar por parte de los primeros colectivos feministas de la segunda ola mujeres en el pasado, revitalizando la figura de las heroínas que quedaron por fuera de los discursos históricos para dar fuerza a las luchas feministas actuales. Por lo tanto, para Scott es imposible separar el ímpetu académico y la contienda política de los derechos civiles para las mujeres para entender la consolidación de este campo. A su vez, esto se relacionaría con una de las principales críticas por parte de los grupos académicos. Es decir, en, en la década de 1970, y teniendo en cuenta las principales denuncias que estos primeros grupos feministas realizaban a la academia, las academias estadounidenses objetaban que existía un problema en torno a la relación del objeto de estudio y la supuesta neutralidad objetiva del oficio de cientista social, que, según estas organizaciones académicas, se vería amenazado. Según Scott, lo que realmente sucedía es que la figura de la mujer científica, que hace un par de décadas comenzaba a entrar en la academia estadounidense, ponía en jaque el discurso hegemónico y unitario de la academia. Para la década de 1980, y luego de recibir ayuda de organismos privados y a través de campañas internacionales de organismos como por ejemplo la ONU, las asociaciones académicas relacionadas a la historia comenzaron a llevar a cabo seminarios, cursos y posteriormente oficinas dedicadas al estudio de las mujeres en el pasado. Sin embargo, esto llevó a unas primeras críticas por parte de otros campos de estudio que comenzaban a pensar a otros sujetos subalternos. En particular, en el año 1989, la docente de leyes Kimberly Crenshaw acuña el término interseccionalidad, que permite pensar cómo las diversas formas de opresión humana, entre las cuales señala la clase, la raza o el género, contribuyen a diversas formas de experiencia en el mundo. Este término generó discursos que abogaban porque las lecturas en clave femenina se complejicen para abarcar a todos los aspectos de vivencia de estos sujetos históricos. Por último, la aparición de los estudios queer llevó a relativizar a su vez la posición dominante de esta nueva corriente de estudios que intentaba hegemonizarse.
Por lo tanto, desde 1990 se llegó a un consenso por observar el pasado desde una mirada sexogenérica, en el cual se tenga en cuenta tanto la identidad de género de las personas en el pasado, así como su orientación sexual, y esto llevó a que los análisis respecto del género prioricen conocer la identidad de las personas en el pasado y no su construcción sociohistórica en el presente. Como veremos, esto es una propuesta problematizadora en ciertas figuras de la diversidad sexogenérica. A su vez, esto se relaciona con los cambios historiográficos que se efectuaron en el continente latinoamericano en la segunda mitad del siglo XX. Según el historiador brasilero Jurandir Malerba, es posible observar los siguientes cambios en la Academia Mexicana. En primer lugar, y teniendo en cuenta el apogeo de la historia económica a principios del siglo XX, la Academia comenzó a incorporar los aportes de la tercera generación de la Escuela de Annals, por lo que a mediados de la década de 1980 es posible encontrar nuevas formas de analizar el pasado mexicano, especialmente aquel relacionado con la Revolución Mexicana. Interesados por eludir los estudios de las élites y las grandes figuras que caracterizaron a los estudios de la Revolución, los baby boomers de la historiografía, tal como los califica el historiador Alan Knight, buscaron encontrar a los de abajo, que habían participado de la revolución pero no formaban parte de estos grandes relatos. Aunque estos historiadores empezaron a incorporar nuevas metodologías, tales como la historia oral o la historia de las mentalidades, e intentaron hacer hincapié en sucesos y acontecimientos locales o regionales, esta nueva corriente historiográfica llegaba a conclusiones o análisis en el que el carácter subalterno de los sujetos históricos servía como una forma de apriorismo para explicar su olvido por parte de la historia. Esto nos lleva a pensar que para la década de 1990, la Academia Latinoamericana en general comienza a incorporar los aportes de la historia cultural en el cual la figura de las mujeres comenzaba a tener un rol importante como sujeto de estudio. Si tenemos en cuenta el texto de Rocha Islas, Nuestras propias voces, las mujeres en la Revolución Mexicana, es necesario recalcar que la autora identifica una primera aparición de reclamos feministas durante el periodo porfirista, no específicamente durante la Revolución. Esto nos permite pensar en el contexto general del modernismo porfirista como condición de posibilidad de estos reclamos, aunque estos hayan sido desestimados por los principales ideólogos del Estado. En línea con los planteos historiográficos de la época, Rocha Islas plantea salir del panteón de las grandes figuras femeninas para analizar a las mujeres como colectivo, y al situarlas en el contexto revolucionario, las analiza en su figura de soldaderas o adelitas. Esto se relacionaría a su vez con el análisis de Luis Barrón, que identifica cómo las nuevas corrientes historiográficas de la revolución comienzan a adjuntar el mote de sujetos revolucionarios a quienes anteriormente solo eran analizados como sujetos externos al proceso histórico y que cumplían roles subalternos en su participación. En la actualidad, y como planteaba Scott, relacionándose con las luchas feministas sudamericanas aunadas en el reclamo Ni Una Menos para detener la violencia machista, es posible identificar una ampliación abismal de estudios y una consolidación del área de estudios de género en las academias. Reflejo de esto, desde el año 2015 aproximadamente, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México lleva a cabo una colección específicamente dedicada a pensar estas figuras, como se puede observar en la compilación de Patricia Galeana, Historia de las Mujeres en México. Siguiendo otro trabajo de Rocha del año 2015, ella realiza una tipificación de 4 lugares que las mujeres ocuparon durante el periodo 1880-1920. Entre ellos destaca la figura de las propagandistas, las enfermeras, las soldados y las feministas. Respecto de las propagandistas, las analiza desde su rol de mujeres letradas, profesoras, periodistas o escritoras, que comenzaron a inundar los principales diarios de la época, pronunciándose en contra del régimen porfirista, mientras que se incorporaban a los primeros círculos opositores al régimen.
Durante el periodo revolucionario, Rocha Islas destaca que estas mujeres fueron las encargadas de enaltecer la lucha armada y de llamar alzamientos en otros territorios, y como veremos posteriormente, fueron las encargadas de armar el primer congreso feminista de la ciudad de Yucatán. Sobre las enfermeras, comúnmente llamadas Adelitas, en honor a Adela Velarde Pérez, conocida en las filas villistas, ellas aparecen ante la insuficiencia de brigadas sanitarias militares masculinas. La mayoría de las veces, las Adelitas eran las propias esposas de los soldados a quienes decidían acompañar para asistir, o también podía tratarse de integrantes de organismos privados para cada bando. De esta manera, existían contingentes de cruces blancas neutrales o maderistas, constitucionalistas o nacionales. A su vez, se destaca también la figura de la soldadera, como aquellas mujeres que, acompañando a los hombres, lograban participar de los enfrentamientos armados. En esta foto, perteneciente al archivo Casasola, podemos observarla con una canana y un arma en la cintura. Estas mujeres solían realizar emboscadas, tareas de espionaje y de pillaje en las zonas aledañas a los conflictos para abastecer a los soldados. Dentro de esta tipificación, sin embargo, es importante detenernos en ciertos personajes, por decir, atípicos de la revolución. Nos referimos específicamente a la figura de las soldados. Estos personajes, muchos de ellos mujeres, decidieron formar parte de la contienda revolucionaria adoptando una identidad masculina. Según diversas fuentes, durante el periodo revolucionario se encontró la existencia de 22 soldados mujeres que decidieron travestirse para poder participar como miembro de las fuerzas. Si tenemos en cuenta el contexto bélico, muchas de ellas tomaron esta decisión por mero control sobre sus vidas, ya que existía el riesgo de que se ejerciera violencia sexual contra ellas. Sin embargo, algunos de ellos incorporaron esta identidad de género autopercibida para el resto de sus vidas, tal como es el caso del coronel Amelio Robles. En un corrido, un género musical típicamente mexicano, creado en 1951, este párrafo se dedica a explicar la experiencia de este soldado. Aunque mi sexo no es propio para ejercitar las armas, cambié por este uniforme desde hace tiempo mis faldas y me he jugado con gusto la existencia en las campañas. Según la investigación llevada a cabo por la investigadora Gabriela Cano, Amelio nació con una asignación de género femenina para el año 1889. Para 1912 decide ingresar a la lucha en las filas de Zapata con el nombre de Amelio. Luego de la contienda, en el año 1918 ingresa a las filas militares del Ejército Nacional Mexicano con su nueva identidad de género, y según la autora, quien no osara respetarla corría riesgo de ser disparado. Lo interesante de su historia es que en 1974 Amelio fue reconocido por el Estado mexicano como veterano de la guerra, aun cuando no contaba con documentación acorde a su género. Sin embargo, luego de su muerte en el año 1984, varios círculos feministas lo incorporaron al panteón de heroínas de la Revolución. Si tenemos en cuenta la tipificación realizada por Rocha Islas, el último lugar que las mujeres ocuparon durante la Revolución Mexicana correspondió a las feministas. Luego de que Carranza desconociera al presidente Gutiérrez, propuesto por la Convención Revolucionaria que unía a villistas y zapatistas, las propagandistas carrancistas utilizaron el contexto legal para retomar las denuncias por los derechos de las mujeres anteriores al proceso revolucionario. Entre ellas se destaca la figura de Hermila Galinda, secretaria particular de Carranza, quien mientras realizaba tareas de difusión de la doctrina Carranza en el resto del país y el mundo, para enero de 1916 agrupó a todas las sociedades feministas en la ciudad de Mérida, provincia de Yucatán. Entre las discusiones de las que formaron parte aproximadamente 700 mujeres, se destacó la necesidad de solicitar mejoras en la educación y el acceso al voto electoral, así como de tentar lugares dentro del sistema político. En el segundo congreso, efectuado en el mes de diciembre del mismo año, el discurso de Hermila toma un tono más fuerte y problematiza el discurso de la necedad de la mujer en materia de derechos. Cito: las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres. La mujer paga contribuciones.
La mujer, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, si por acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así, pues para las obligaciones, la ley la considera igual que al hombre, solamente al tratarse de las prerrogativas la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón. Las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas razones que los hombres, es decir, para defender sus intereses particulares, los intereses de sus hijos, los intereses de la patria y de la humanidad. Aunque las reformas solicitadas por las congresistas feministas no llegaran a una sanción por parte del Congreso Constituyente de 1917, las mismas se convirtieron en un antecedente para que en el año 1953 se sancionara el voto femenino a nivel nacional. Como es de público conocimiento, la revolución produjo grandes figuras que prontamente se convirtieron en íconos de las protestas latinoamericanas. Entre ellas, las figuras de Pancho Villa o de Emilio Zapata fueron revisitadas por artistas, intelectuales y militantes de todo el continente, que se adjudicaron ser la continuación de las protestas de estos hombres. Si aplicamos la perspectiva de género para pensar estas relecturas, es posible identificar que según la época y de manera similar a lo que ocurre respecto de la historia de la Revolución, estos hombres fueron construidos simbólicamente de maneras distintas. En la primera imagen podemos observar una parte del mural titulado Zapata, líder agrario, del año 1931 a cargo del reconocido artista Diego Rivera. Si tenemos en cuenta la posición política de Rivera y los discursos hegemónicos acerca de la masculinidad, podemos observar cómo éstas se conjugan en la representación de Zapata. Un hombre con ropajes que no se distingue de las personas que lo acompañan y que en su mano derecha porta una hoz. Podemos inferir que la utilizó para dañar a la persona que yace en el suelo, mientras que con su mano izquierda guía a su caballo. Esta representación se vale de ciertos atributos típicos de la masculinidad para analizar a esta figura. El liderazgo, la simpleza de quienes se perciben hombres de campo y el uso de la violencia son representados en este cuadro para mostrar un Zapata más cercano a su pueblo. A su vez, la segunda imagen corresponde al cuadro titulado La Revolución, producida en el año 2014 por el artista mexicano Fabián Chaires. Su obra se caracteriza por darle una relectura homoerótica a los personajes masculinos más famosos de la cultura mexicana. Entre ellos se observan cuadros del luchador El Santo o sobre curas católicos besándose. A diferencia del mural de Rivera, y tomando como referencia algunos rumores sobre una supuesta bisexualidad de este personaje, esta imagen representa a un Emiliano Zapata desnudo, arriba de un caballo excitado y ostentando una postura atribuida socialmente a la homosexualidad. Portando un sombrero rosa, Zapata se cubre exclusivamente un listón con los colores de la bandera nacional mexicana y es posible observar un tacón que a su vez serviría como revólver. Esta pintura fue seleccionada para la muestra Zapata después de Zapata, organizada en octubre del 2019 por el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, en el que era posible encontrar tanto el mural de Rivera como el cuadro de Chairres, junto con representaciones de Zapata como el personaje animado Speedy González, entre otros. Aunque muchas de las representaciones artísticas realizaban diversas relecturas de la figura de Zapata, la que mayor conmoción causó fue aquella de Chaires que lo acercaba a la comunidad LGBTQI+, llegando a recibir denuncias por parte del nieto de Zapata, que se presentó al Palacio de Bellas Artes con grupos campesinos destinados a romper la obra. En esta contienda debió intervenir hasta el propio presidente de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, quien, justificando su posición desde la libertad de opinión, pidió que la obra se mantenga en exposición, pero que la imagen no fuera utilizada para promocionar el evento. Traemos estas dos imágenes a colación a modo de síntesis del tema, ya que es importante siempre tener en cuenta uno de los principales problemas metodológicos de la incorporación de la perspectiva de género al estudio del pasado, el problema que suscita la lectura del pasado con conceptos del presente. En realidad, nunca podremos contestar a la pregunta por si hubo o no soldados trans en la Revolución o si Zapata alguna vez mantuvo relaciones con personas de su mismo género. Lo que sí podemos realizar son nuevas formas de observar ese pasado y,
Colocándonos las gafas de la perspectiva de género, podremos observar las relaciones de género de la época, permitiéndonos analizar cómo se construían los discursos sobre los géneros. Para concluir con esta clase, en la descripción de este video podrán encontrar una serie de links para poder seguir investigando la cuestión de la mujer en el México revolucionario. En primer lugar, podrán encontrar un link al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que cuentan con una colección de estudios sobre la mujer en la revolución, todos ellos disponibles en formato PDF. En segundo lugar, los dirigimos a una entrevista realizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a la investigadora Marta Eva Rochas Islas, en la cual ella cuenta su participación en la investigación de las mujeres en la Revolución. A su vez, también podrán encontrar una crónica centenaria en torno al segundo Congreso Feminista realizado en el año 2016. Y por último, les acercamos una investigación de Gabriela Cano sobre la figura de Amelio Robles.